Muy buenas a todos, bienvenidos a Base Studio. Antes de empezar este vídeo, quiero avisar de una cosa. Llevo unos días bastante resfriado, así que si durante el vídeo me notáis la voz un poco rara, es por eso, ¿de acuerdo? Pero más no le puedo hacer. Podría haber hecho este vídeo cuando estuviera mejor, pero yo para grabar vídeos y estas cosas que me encantan soy bastante impaciente, así que aquí me veis. Bien, hoy os traigo un vídeo relacionado con Juego de Tronos, pero es algo que no ha pasado en la serie, sino que se supone que ocurrió muchos años atrás. Me refiero en la época de Aegon I el Conquistador, Aegon Targaryen, el primer rey de los Siete Reinos. Durante su reinado hubo un conflicto llamado la Rebelión de la Fe Militante. Y muchos de vosotros ahora os estaréis preguntando, ¿pero veis? ¿Por qué hacer un vídeo sobre esto, sobre la rebelión de la fe militante? Pues lo hago por una simple razón. Veamos. ¿Quién gobierna actualmente el trono de hierro? ¿Quién se ha alzado con el poder? ¿Tomen? No, amigos, el Gorrión Supremo, acompañado de sus fieles miembros de la fe militante. Entonces, ya que estamos en esta situación actual, yo creo que sería interesante que supiéramos un poco más sobre estas personas, porque no es la primera vez que aparecen. Antes de que Cersei dé la aprobación de la aparición de la fe militante, ya existió años atrás. Así que hoy estoy dispuesto a enriqueceros de esto. Tenemos que ubicarnos históricamente con la aparición al poder de Aegon el Conquistador juntamente con sus hermanas Rhaenys y Viseria. Eso sí, tenéis que estar bien atentos, porque hay varios personajes y sobre todo para los que no conocen esta historia, se les va a hacer un lío si no están del todo atentos. Yo intentaré explicarlo de la mejor forma posible, narrarlo de la mejor manera que pueda, así que allá vamos. La conquista de Aegon Targaryen de los Siete Reinos tuvo como resultado una relación muy compleja entre la nueva casa reinante y la religión predominante de casi todos sus vasallos, la fe de los Siete. Aunque en el norte todavía seguía viva la adoración de los antiguos dioses, todo el sur era territorio de la fe desde hacía siglos. Esta situación tendría diversas consecuencias a lo largo de la historia, pero la más sangrienta fue el conflicto que marcó el reinado de los reyes que sucedieron en el trono de hierro a Aegon, la rebelión de la fe militante. Lo cierto es que el victorioso avance de Aegon Targaryen y sus ejércitos obligó al Septón Supremo a plantearse con extremo cuidado su posición en el conflicto. Las órdenes militares religiosas que existían en ese entonces en Poniente eran dos. Por un lado, los hijos del guerrero, que su símbolo eran las espadas, y los clérigos humildes, que eran las estrellas. En la orden de los hijos del guerrero solo podían entrar los caballeros ungidos, por lo que la mayoría de sus miembros eran caballeros errantes y caballeros de baja clase social. También se unían señores de casas nobles que pretendían expiar pecados, o los hijos menores de grandes casas sin posibilidad de heredad. Eran la fuerza más poderosa al servicio del Septón Supremo debido a su entrenamiento militar, a su mayor disciplina y su mejor armamento. Por otro lado, en los clérigos humildes podía entrar cualquier miembro de la sociedad, con independencia de su nacimiento, sexo o estatus. Por su origen no estaban tan bien adiestrados para el combate ni tan bien armados, pero contaban con un mayor número de miembros, solían portar hachas o garrotes. Durante el gobierno de Aegon y sus relaciones con la fe de los Siete siempre fueron excelentes, básicamente porque no se entrometieron en sus decisiones. A pesar de que su matrimonio con sus dos hermanas Rhaenys y Visenya era algo considerado pecaminoso, dicho detalle fue pasado por alto. Por cierto, durante la conquista de cada tierra, Aegon envió a su hermana esposa Rhaenys a conquistar Dorne. No llegó a ningún acuerdo con los dornienses. Entonces, al cabo de un tiempo, ella y su dragón Meraxes volvieron a Dorne, pero murieron, siendo el dragón alcanzado por saetas de hierro disparadas desde un escorpión. Poco tiempo después, Aegon suspendió las hostilidades tras leer una carta que le entregó la hija del príncipe de Dorne, y que, según las fuentes, Aegon agarró tan fuerte mientras la leía que su mano sangró.
Por suerte, Rhaenys pudo dejarle a Aegon un hijo varón heredero al trono antes de su muerte. Sin embargo, el hijo de Aegon y Rhaenys, es decir, Aenys I Targaryen, se casó con su prima Alyssa Velaryon, aunque dichas uniones era algo común en las casas nobles de Poniente. Cuando al año siguiente nació una niña de dicho matrimonio, la reina Visenya propuso prometerla con el hijo que tuvo esta con Aegon, Maegor, es decir, medio hermano de Aenys y por lo tanto tío de la niña. Esto hizo que el Septón Supremo armara un gran escándalo, tanto que al final el matrimonio incestuoso tuvo que ser descartado. Finalmente, Maegor Targaryen contraería matrimonio con una sobrina del propio Septón Supremo, Cerys Hightower. A diferencia de su medio hermano Maegor, un incansable y gran guerrero, Aenys era considerado un hombre débil, lo que provocó que nada más ser coronado estallaran numerosas revueltas en su contra en lugares como la Tierra de los Ríos, el Valle de Arryn, Dorne o las propias Islas del Hierro. Gracias al excelente trabajo de Maegor a la hora de acabar con el rebelde Jonos Arryn, el rey decidió nombrarlo su mano. Mientras tanto, el matrimonio de Aenys y Alyssa había dado numerosos frutos. Tuvieron 5 hijos: Rhaena, Aegon, Viserys, Jaehaerys y Alysanne. Por el contrario, Maegor se encontró con que su matrimonio con Cerys Hightower era totalmente estéril, lo que tomó una decisión que afectaría al destino de los 7 reinos. Maegor sorprendió al reino con su segundo matrimonio con Alice de la casa Harwell, en secreto. Las protestas fueron tan escandalosas que al rey Aenys no le quedó más remedio que tomar una medida radical. Despojó al cargo de mano del rey a Maegor y lo envió al exilio en Pentos. Aenys pensaba que esto acabaría con la crisis, pero el Septón Supremo seguía sin estar contento. Quizás en ello tuviera parte de culpa que Maegor abandonara definitivamente a su sobrina Cerys y marchara al exilio con su segunda esposa Alice Harwell. En un intento de congraciarse con la fe, Aenys llegó a nombrar mano del rey a Septón Murmison. Eso hizo calmar durante poco tiempo la situación, hasta que Aenys empeoró las cosas cuando decidió casar a su hija mayor Rhaena con su hijo y heredero Aegon. Las consecuencias de esta decisión fueron las siguientes. Desde el septo estrellado de Antigua llegó una denuncia como ningún rey había recibido antes, dirigida al Rey Abominación, así le llamaron. Y de repente, los señores piadosos e incluso el pueblo que alguna vez amó a Aenys se volvieron en su contra. El Septón Supremo expulsó de la fe al Septón Murmison, es decir, la mano del rey, por haber oficiado la ceremonia matrimonial entre Aegon y su hermana Rhaena. Lo condenaron un grupo de clérigos humildes. ¿Y cómo lo hicieron? Pues tomaron las armas y cortaron en pedazos al pobre Murmison. A partir de entonces, la situación se volvió completamente insostenible en Desembarco del Rey. Viendo el peligro tan de cerca, Aenys abandonó inmediatamente la capital y se refugió en Rocadragón. No era la manera de acabar con la revuelta y así se lo señaló la propia reina viuda Visenya, que le recomendó que tomara los dragones que tenían y llevaran fuego y sangre al septo estrellado de Antigua y el septo de la conmemoración de Desembarco del Rey. Sin embargo, Aenys volvió a demostrar que era un cobarde y un hombre débil, ya que permaneció en la isla fortaleza de los Targaryen sin hacer nada, salvo caer profundamente enfermo, presa de terribles dolores estomacales. Mientras tanto, la revuelta en contra de los Targaryen, encabezada por el Septón Supremo y secundada por la fe militante, se extendía por todo Poniente. Visenya se ocupó de cuidar de la salud de Aenys, que pareció mejorar un poco. Sin embargo, la llegada de una noticia hasta Rocadragón produjo un giro inesperado en la situación. La repentina muerte de Aenys cuando parecía que estaba a punto de recuperarse levantó sospechas más adelante, llegando hasta el punto de que hubo quien acusó a Visenya de asesina de su sangre y matarreyes. El heredero del trono, descendiente de Aenys, era claro, su hijo mayor Aegon. Es verdad que había sido su matrimonio con su hermana Rhaena el que había desencadenado el conflicto, pero la ley era clara al respecto. Sin embargo, ambos estaban lejos cuando Aenys falleció. La pareja sufría el asedio de los rebeldes en Refugio Quebrado, en las tierras del oeste. En Rocadragón, de manera inesperada, la viuda de Aegon el Conquistador, Visenya,
montó en su dragón Vagar y voló hacia Pentos, donde se encontraba exiliado su hijo Maegor. Visenya llegó para comunicarle la muerte de Aenys e inmediatamente Maegor montó en Valerion para regresar a Rocadragón, donde se hizo coronar rey de los 7 reinos. Maegor voló a desembarco del rey. Entonces Visenya desafió a que cualquiera que negara el derecho de Maegor a gobernar demostrara su valía, y el capitán de los hijos del guerrero aceptó el desafío. Ser Daemon Morrigen se mostró de acuerdo a celebrar un juicio de 7 a la manera antigua. En el juicio, Maegor fue el último hombre que quedó en pie, pero recibió un duro golpe en la cabeza al final y cayó sin sentido al suelo momentos después de que el último de los hijos del guerrero muriera. Entonces, el rey se despertó. Miles lo celebraron, aunque no en el septo de la conmemoración, donde cientos de hijos del guerrero se habían reunido por sus oraciones de la mañana. Entonces Maegor montó en Valerion y, sin previo aviso, desencadenó el fuego. A medida que el septo se quemaba, algunos trataron de huir, solo para ser masacrados por los arqueros y lanceros que Maegor había dejado preparados. Al final, después de tanta resistencia respecto a la fe militante, el rey Maegor tuvo que ofrecer una recompensa por ellos. Ahí se ganó el nombre de Maegor el Cruel. En el año 43 después de la conquista, Maegor había alcanzado con el intento de su sobrino Aegon de recuperar el trono que le pertenecía por derecho matándolo en ojos de dioses, en un combate de dragones. El verdadero final de su reinado comenzó cuando las grandes casas nobles abandonaron su causa. Fue entonces cuando Jaehaerys, el último hijo vivo de Aenys I, presentó su reclamación legítima al trono de hierro y fue apoyado por uno de los señores más importantes de Poniente, Lord Robert Baratheon, señor de Bastión de Tormentas. Maegor se sintió acorralado y abandonado por todos. Una noche, los señores que quedaban abandonaron la cámara del consejo, dejando a Maegor meditando a solas. A la mañana siguiente, fue encontrado muerto en el trono, su túnica empapada en sangre y sus brazos con cortes abiertos por las afiladas púas del trono de hierro. Así terminó sus días Maegor, sin que nadie sepa hasta hoy quién fue el causante de su muerte. Hay quienes defienden que fueron sus propios guardias reales los que lo asesinaron. O que se suicidó, no se sabe. Hay gente incluso que dice que fue el propio Trono de Hierro quien lo asesinó. En cualquier caso, todos los nobles apoyaron a Jaehaerys cuando fue coronado rey con solo 14 años. Para gobernar, contó con el apoyo de su madre, la reina viuda Lysa, y su mano y protector del reino, Lord Robert Baratheon. La tarea que tenían por delante no era nada fácil, con la fe militante todavía alzada en armas. Pero Jaehaerys logró pasar a la historia como el conciliador porque fue capaz de traer la paz a un reino convulso tras Aenys y Maegor. Sin duda, el logro más importante de Jaehaerys fue lograr la reconciliación del Trono de Hierro con la fe. Para lograrlo, contó con la ayuda del mejor amigo que tuvo nunca el rey, el septón Barth. Barth servía en la biblioteca de la Fortaleza Roja cuidando de los libros y registros reales. Fue allí donde lo conoció Jaehaerys, y fue tal la amistad que los unió que acabó nombrándolo mano. Juntos hicieron frente al conflicto con la fe militante. Para lograr traer la paz de nuevo, Jaehaerys envió a Barth a Antigua para hablar con el Septón Supremo y allí comenzaron a forjar un acuerdo duradero. A cambio de que los últimos estrellas y espadas depusieran las armas, y por acceder a someterse a una justicia externa a la fe, el Septón Supremo recibió el juramento del rey Jaehaerys de que el trono de hierro siempre protegería y defendería la fe. De esta manera, el gran cisma entre la corona y la fe se curó para siempre. Las dos órdenes militares de los hijos del guerrero y los clérigos humildes desaparecieron de Poniente, y desde entonces ningún miembro consagrado a los 7 podría portar armas. Sería el Trono de Hierro y la Casa Targaryen la encargada de proteger y defender la causa de la fe de los 7. Más de 250 años después de la rebelión de la fe militante, una tal Cersei Lannister, olvidando las lecciones que supongo que recibió durante su niñez en Roca Casterly, decidió que sería buena idea volver a tolerar las armas para los miembros de la fe militante. Pero esa es otra historia de la que todavía tenemos que conocer el final. Por cierto,
Cuando he empezado este vídeo he contado la razón principal por la cual he decidido hacer este vídeo, pero se me había olvidado una. Por otra parte, había querido hacer este tema porque, creo que nunca lo he dicho en ninguno de mis vídeos anteriores, yo participé en el rodaje de Juego de Tronos. Sí, como extra obviamente, ya me hubiese gustado a mí hacer un papel principal o secundario. Participé como extra en Girona. ¿Qué tipo de extra hice en Girona? Pues de un miembro de la Fe Militante. Os lo aseguro, la mejor experiencia de mi vida. Me he replanteado hacer algún vídeo respecto a mi experiencia allí, pero yo allí firmé un contrato en el cual no puedo decir nada respecto a la escena en la que rodé, porque firmé un contrato de confidencialidad. Y yo en ese aspecto soy muy Stark, soy muy leal y muy noble. Pero puede que por vosotros haga una pequeña excepción. A fin y al cabo ya nos estamos acercando a que empiece la sexta temporada. Así que me comprometo a una cosa. Si este vídeo llega a los 500 likes, a los 500 me gusta, os prometo que contaré mi experiencia personal durante el rodaje de Juego de Tronos como miembro de la G Militante y por otra parte, quizá os suelto algún pequeño spoilercito. ¿De acuerdo? Así que un abrazo, gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.